Estamos pagando las consecuencias de un conjunto de decisiones de política pública que no fueron las mejores, que fueron claramente incorrectas, que fueron decisiones de manga ancha. Estamos pagando las consecuencias de una mala calidad en el gasto público, de haber abusado del gasto corriente, de utilizar una importante dosis de recursos públicos para administrar una burocracia, para generar programas ineficientes, para pagar computadoras, para repartir televisiones en el país, y en consecuencia hoy tenemos que empezar a recortar rubros de gasto precisamente para cuadrar las cuentas. Es un contrasentido que se recorte en el ámbito social, que se recorte prácticamente la mitad del presupuesto del Instituto de Cancerología, mientras algunas dependencias y entidades aumentan su presupuesto. Pero donde está fundamentalmente el debate sobre la calidad del gasto público es en el gasto corriente, y el gasto corriente está concentrado fundamentalmente en las administraciones públicas y específicamente en la administración pública federal. Es ahí donde hay espacios muy importantes de recorte, ahí hay un espacio muy importante de ahorros sustanciales para poder equilibrar en aquellos lugares donde se requiere una inversión pública de manera importante, como es el caso de todo el sector social, empezando por salud y educación. Quisiera preguntarle nuevamente, la política y concretamente el INE, que va a ser otro edificio, y bueno, como que no se justifica mucho el gasto para este instituto ahorita. Creo que lo que todos tenemos que entender en nuestro país que es momento de hacer esfuerzos. Ya el propio Senado hará un esfuerzo importante para reducir los recursos. Nosotros mandamos el presupuesto a un escenario inercial, asumiendo unas condiciones económicas que después se modificaron, que después se alteraron cuando conocimos el planteamiento del Ejecutivo en el paquete económico. Por supuesto que todos tenemos responsabilidades, hay que decidir en términos de eficiencia del gasto dónde deben estar las prioridades fundamentales de los recursos. No parece que hoy en día tengamos en la infraestructura de burocracias el mejor destino de recursos públicos, sino en alimentar las áreas del gobierno de la República, del Estado mexicano, que se encargan a resolver y atender las carencias sociales. Es que se sigue gastando mucho en partidos políticos, en la política y en las elecciones, en la democracia. La democracia cuesta, eso hay que empezar a entenderlo. Y la democracia, una democracia funcional, lo que provoca es una sociedad pacífica y pacificable. Yo no soy de los que creen que simplemente hay que cerrar institutos que pacifican nuestra pluralidad, cerrar órganos del Estado mexicano que se encargan de arbitrar nuestros conflictos políticos o quienes se encarguen de que los ciudadanos expresen su opinión en las urnas. Yo soy de los que creen que las democracias deben funcionar de manera eficiente, con el menor número de recursos, pero bajo un entorno democrático. Necesitamos esas instituciones, necesitamos instituciones de transparencia, necesitamos instituciones. Eso es donde creo que es donde están las discusiones. Yo no coincido que en este momento ninguna institución deba comprometer recursos públicos para áreas que no son prioritarias, para políticas que no son especialmente relevantes. Y ahí es donde tiene que hacer cada órgano una reflexión sobre hacia dónde va a dirigir sus recursos. Y en eso tenemos que empezar nosotros, los legisladores en el Senado de la República, haciendo economías importantes, reorganizando nuestro gasto público. Aquí hay una importante beta de ahorro, que son los grupos parlamentarios, las asignaciones a los grupos parlamentarios. Ahí se va una parte muy importante, prácticamente la mitad del presupuesto se destinan a partidos políticos, a los grupos parlamentarios, y ahí podemos hacer importantes reducciones. Y es ahí donde también tenemos que empezar a hacer más barata la política, sin perjuicio de que el funcionamiento de las instituciones de la política requiere recursos. Se dice que el Senado tiene el mayor número de comisiones en el mundo, de los senados en el mundo. ¿Se puede hacer un replanteamiento de tanta comisión que a veces no es inservible? Y que ni siquiera... sin duda, la reducción de comisiones es un área importante de ahorro. Ahora, no creo que en términos agregados desapareciendo comisiones se va a resolver de fondo el problema presupuestal. Hay que hacer algo mucho más profundo, y creo que la cirugía mayor está en la asignación a los grupos parlamentarios. Los partidos políticos reciben dinero del INE y reciben de las cámaras, y hay que empezar a ver, y además de los institutos electorales locales, hay que ver el panorama en su conjunto. Ahí, en el dinero que reciben los grupos parlamentarios, hay una importante beta de ahorros sustanciales. Si desaparecemos una comisión, nos ahorramos el secretario técnico, porque es lo único que tienen asignado las comisiones y eventualmente los eventos que realizan estas comisiones. Pero si le damos una buena tajada al gasto de los grupos parlamentarios, podemos hacer ahorros muy importantes y mandar una señal de austeridad clara al país. Senador, a unas horas de que se instale la Asamblea Constituyente, ¿cómo se siente y qué responsabilidad
y qué puede esperar la ciudadanía, sobre todo la capitalina. Pues con algunas incertidumbres de entrada porque no se ha publicado la iniciativa, el proyecto que va a presentar el jefe de gobierno. No sabemos bien a qué hora se va a instalar, si ya se reunió en la Junta de Decanos que va a instalar la Asamblea Constituyente el día de mañana. Hay una incertidumbre que es normal, estamos en las etapas preparatorias de la instalación del constituyente. Vamos a estar con mucho ánimo proponiendo, debatiendo fuerte, debatiendo no solamente una idea de la ciudad que se corresponda con nuestra realidad, sino también con el fortalecimiento de las instituciones. Crear instituciones que brinden servicios públicos de calidad y con calidez a los ciudadanos, más allá de la narrativa y populismo constitucional en el que algunos militan, más allá de buenas redacciones diciendo que la Constitución va a cambiar, va a crear el reino del cielo en la tierra. Lo que tenemos que empezar a construir son instituciones funcionales que puedan resolver los problemas de la gente de manera eficaz. Senador, ¿cuál es su opinión de la correlación de fuerzas en la Constituyente, en la integración después de que Mancera y el Ejecutivo ya nombraron a sus diputados? Es un reflejo de la pluralidad, la composición se mantiene relativamente inalterada, es la fotografía, una representación que no solamente se tiene que tomar en cuenta a partir del porcentaje de votos en la Asamblea Constituyente, sino también de la representación parlamentaria. Hay que recordar que la Ciudad de México tiene una doble condición, es una comunidad política, es una entidad federativa y al mismo tiempo es la sede de los poderes federales. En la calidad de sede de poderes federales, la Federación debe intervenir precisamente para garantizar los fines y valores que implica ser la sede de los poderes federales. Esa es la razón por la cual el constituyente de la Ciudad de México tiene una representación de poderes federales, para hacer garantizar que las responsabilidades y deberes que tiene la Ciudad de México en tanto capital de la República y sede de los poderes federales se cumplan. Nadie cuenta con mayoría. Bueno, es una asamblea plural, nadie tiene la posibilidad por sí mismo de decidir prácticamente nada. Hay que recordar que la Constitución de la Ciudad de México se debe aprobar por mayoría calificada de 2/3, lo que obliga necesariamente a una negociación política. Nadie puede resolver por sí mismos el texto de la Constitución de la Ciudad de México. Tenemos que hacer política, tenemos que negociar y tenemos que generar el número suficiente de votos en términos de respaldo político a su contenido. ¿Considera que es la mejor forma de sacar adelante, digamos, a la Ciudad de México con esta composición partista, o podría llegar a entruncarse por toda esta forma en que se compuso? Si hay voluntad política, va a salir adelante la Constitución de la Ciudad de México. Si no hay voluntad política, va a ser un rotundo fracaso. Y precisamente por eso tenemos que hacer un esfuerzo todos por encontrar las coincidencias en el marco de un buen modelo de Ciudad de México. Un modelo que tome en cuenta esa doble condición. El hecho de que se trata de una comunidad política donde ciudadanos deben tener la mayor participación en la toma de decisiones, pero por el otro lado, el hecho incuestionable de que la Ciudad de México también es sede de los poderes federales y tiene responsabilidades frente a la nación que no tiene otra entidad federativa. En ese equilibrio, en esa doble condición, tenemos que construir los consensos. Nada avisora un resultado específico, no tenemos ningún elemento para decir que va a ser un éxito o va a ser un fracaso. Todo va a depender de nuestra voluntad, de nuestra capacidad de trabajo y sobre todo de nuestra disposición para negociar y encontrarnos con los otros. Gracias. Gracias.